Nick Kyrgios, un talento indiscutible, también un carácter muy impredecible y una carrera que se ha destacado tanto por su habilidad como por también sus polémicas dentro y fuera de la cancha. Un jugador que ha deslumbrado al mundo con un montón de magia, con un montón de talento, pero que también ha dejado una estela de muchas controversias. En este video exploraremos el fugaz ascenso y la caída de una de las figuras más controvertidas del tenis contemporáneo, desde su infancia y su irrupción en el circuito profesional hasta sus momentos de grandeza y los episodios que lo han llevado al centro de la escena. Analizaremos a fondo la carrera de un tenista único y probablemente muy poco fácil de encontrar. Por sus actitudes y por también su talento, esta es la historia y el fugaz ascenso y la caída de Nicolás Kyrgios en todo su recorrido por el circuito. Nacido en Canberra, Australia, en 1995, Nick Kyrgios mostró desde temprana edad un talento excepcional para este deporte. Sin embargo, su amor por el deporte no fue inmediato. Proveniente de una familia multicultural con raíces griegas y malayas, su primera pasión era el baloncesto. Durante su infancia, Kyrgios compitió en torneos de básquet juveniles, además de considerarse especialista en el tenis. Su habilidad con el balón y su capacidad atlética también lo hacían buen jugador de básquet, pero terminó eligiendo por este deporte, por el tenis. Fue así como a los 15 años Kyrgios ya estaba compitiendo en torneos junior, mostrando un nivel de juego impresionante. En 2013 logró dar su gran salto al ganar el Abierto de Australia Junior, considerándose como una de las grandes promesas del tenis mundial. Ese mismo año también alcanzó el número 1 en el ranking de juveniles, dejando en claro que su talento era innegable. Sus golpes, su potente servicio y su habilidad para jugar puntos espectaculares lo convertían en un joven pero muy prometedor y a seguir. Un año más tarde, en el Abierto de Australia también, hacía su debut en el cuadro principal. En primera ronda, luego de haber vencido a Benjamin Becker, jugaría puntos espectaculares como este ante Benoit Paire en segunda. Era su primera presentación en las ligas mayores y su carta de presentación también para el público local y para el mundo tenis. Jugadores del mundo se impresionaban con un Nick Kyrgios espectacular que empezaría ganando el partido ante Benoit Paire y tomaría ventaja rápida de 2-0 frente al francés, que hasta ese momento era el 29º preclasificado. Kyrgios se imponía 2-0, pero empezaría a aparecer algo que se daría mucho en su carrera. Los problemas físicos lo harían bajar un poco su rendimiento y Benoit Paire lo terminaría aprovechando para ganar este partido remontando de 2 sets abajo. Ese mismo año se tomaría revancha en los Grand Slams. Un muy joven Nick Kyrgios de 19 años llegaba a Wimbledon y ganaba muy buenos partidos, además de vencer por supuesto a Rafael Nadal en esta gran sorpresa que dio en el césped londinense. También había vencido a Richard Gasquet en segunda ronda. Era un torneo soñado para Kyrgios, unas circunstancias donde le aprovechaba mucho su velocidad de pelota y donde enfrentaría a Rafael Nadal, quien venía de ganar Roland Garros pero que no venía teniendo buenas actuaciones en pasto. Fue así como Nick aprovechó su juego potente, su rapidez y su iniciativa para dar una de las grandes victorias en la historia y grandes sorpresas del All England Club. Si nos referimos al prime de Kyrgios y su despegue, claramente tenemos que retrotraernos a la temporada 2015 y también a la 2016. El australiano empezaba a tener muy buenos resultados, además de llegar por primera vez a los cuartos de final en Australia. Ya lo había hecho en Wimbledon en 2014 luego de su victoria frente a Nadal, pero esta victoria tenía un factor especial. Su rival en esa instancia, y pese a que fue un muy duro match,
fue Andy Murray, a quien no podría superar, pero sin dudas una gran experiencia para Nick. Es que el australiano en ese momento era el segundo jugador en el siglo en llegar a cuartos de final de Australia. El anterior había sido Lleyton Hewitt, que había perdido en 2005 la final. Además, hasta la actualidad se ubica entre esa lista Alex de Minaur, recién habiendo llegado a esa instancia en esta temporada. Nick perdía el partido, pero sin duda seguía creciendo su tenis, seguía creciendo su juego y además seguía tomando confianza. Luego de ello, en Madrid, además, vencería a Roger Federer en una dramática definición 7-6 en el tercer set. El australiano seguía con su rendimiento a flor de piel, imponía su ritmo ya en cualquier superficie, no solamente en canchas rápidas. Es que en la altura de Madrid, Nick, con puntos muy vistosos y con un partido muy pero muy lindo de observar, se imponía ante Roger Federer y era uno de los jugadores más jóvenes que ya habían derrotado tanto a Nadal por el año anterior como en este a Roger Federer. La curva ascendente continuaría para Nick Kyrgios, que además se anotaría su primer título ATP en 2016 en Marsella, tras una definición tremenda frente a Marin Cilic, por ese momento uno de los mejores jugadores de la actualidad, que podía pero no se podía imponer frente a Nick Kyrgios en la definición del torneo en indoor. A base de buenos servicios y un juego muy rápido, Nick cerraba el partido y con esto su primera estrella en el circuito ATP. Campeón en Marsella, Nick continuaba su camino rumbo a lo que lo tenía predicto todo el mundo del tenis. Además, en ese mismo año ganaría Atlanta venciendo al múltiple campeón de este torneo, John Isner. Venciendo al estadounidense, Nick Kyrgios seguía full en su carrera y todo el mundo preveía que se venía un tremendo jugador, un jugador que podía competirle al Big Free y ganarle. De hecho, ya le había ganado a Nadal y a Federer, y un jugador que ni sin lugar a dudas podía ser una gran figura para el recambio generacional. Es que Nick además vencería un año después a Djokovic y ahora sí completaría haber vencido a todo el Big Free con muy poca edad. Sin embargo, llegaría su caída en el año 2019. Pese a que Nick tenía un talento descomunal en la cancha, siempre tuvo actitudes muy cuestionables por la prensa y por los fanáticos. Es que Nick siempre protagonizaba discusiones, intentaba sacar de sí al rival, o por ejemplo también se enojaba y rompía raquetas, lanzaba bolas afuera de la cancha o discutía con aficionados. Esto se empezó a hacer cada vez más frecuente a partir de la temporada 2019, incluyendo un partido donde lo sancionaron por no poner su mejor esfuerzo y entregarle el partido al alemán Misha Zverev. Esto se dio en Shanghái en una victoria 6-2 y 6-1 para un jugador que estaba 50 puestos por debajo de Nick Kyrgios. A este momento Nick ya no encontraba el rumbo, empezaba a tener cada vez más actitudes muy pero muy complejas para él y para su carrera, y además más tarde admitiría que habría sufrido problemas de salud mental, admitiría que no estaba teniendo enfoque mental en la cancha y que también poseía declaraciones que no le favorecían en diferentes conferencias de prensa. Es que Nick siempre fue muy polémico, además de criticar a Roland Garros, se daría el gusto de criticar la hierba o el pasto donde se juega Wimbledon en el All England Club. Es que Kyrgios seguiría con sus malas actuaciones y cada vez se hundiría más en un pozo que no lograría salir. Con los problemas anímicos a cuestas y con todos los focos y la presión social que ejercían sobre él, Nick Kyrgios comenzaba a sufrir cada vez más lesiones. Es que Nick entre 2020 y 2021 tan solo jugaría muy pocos partidos y recién volvería en Wimbledon para llegar a la final unos años más tarde. En esa misma final, donde se impuso en el primer set ante Djokovic, no podría recuperarse y luego perdería ante el serbio. Sin embargo, eso fue un oasis en el desierto porque Nick seguiría sin competir frecuentemente en el circuito y perdería terreno ante los mejores. Es que Nick Kyrgios hoy en día está
está cada vez más cerca de retiro. El australiano no ha podido jugar con normalidad en esta temporada y tan solo ha jugado 3 partidos en donde la mayoría de ellos, de los pocos partidos que ha jugado, han sido abandonos del jugador australiano. Ahora sí, ahora les pregunto, ¿ustedes qué piensan de Nick? ¿Cómo valoran su carrera? ¿Qué les parece esa cronología que hemos hecho y qué les parece la carrera, por supuesto, de Nick Kyrgios? Déjenme todo en comentarios, muchachos, den like, suscríbanse al canal y nos estamos viendo con más contenidos como estos en el canal de Recuerson. Dejen su like, suscríbanse al canal y muchas gracias por ver este video.